Buenas tardes compañeros, soy Héctor Enrique Trujillo Ruiz y yo les voy a explicar un poco sobre el proceso de transcripción, pero centrado en células procariotas. Y los procesos entre procariotas y eucariotas pues son muy parecidos, pero existen unas pequeñas diferencias, las cuales encontramos más que nada cuando va a iniciar el proceso y cuando va a finalizar este proceso de transcripción. Y primero que nada, pues hay que tener en cuenta que la transcripción es el proceso o mecanismo por el cual se va a transferir información que está en el ADN al ARN. Es decir, vamos a cambiar la cadena que tenemos, una cadena de ADN que tengamos por una de ARN, para que después esta cadena de ARN nos sirva para generar diferentes cadenas de ARN, como ARN mensajero, ribosomal o de transferencia, y para posteriormente llevar a cabo otros procesos que generen o se lleva a cabo la producción de proteínas. Y bueno, el proceso de transcripción consta de 4 fases, y la primera de ellas es la iniciación, en la cual la ARN polimerasa tiene que encontrar una región promotora, que en procariotas, y esto es de las primeras diferencias que notamos, es que una de las secuencias sería esta, bueno, alguna de estas dos, timina timina, guanina adenina citosina adenina, o timina adenina, timina adenina adenina timina, de manera que cuando la ARN polimerasa encuentra alguna de estas secuencias, es cuando va a empezar a darse este proceso, ya que cuando lo detecte se va a abrir la doble hélice y después y se va a llevar a cabo el proceso, y cuando termine el proceso se va a cerrar, pero pues cuando están abiertas o separadas, este puede ir generando la secuencia de ARN. Pues como les digo, es muy importante que se encuentre la sección promotora, si no este proceso no se podría llevar a cabo. Y la segunda fase es llamada de elongación. Aquí podemos ver cómo ya está abierto la doble cadena de ARN, y esta trata, o vemos aquí que empieza a sintetizar una cadena de ARN. Como podemos ver, pues en la imagen tenemos donde tenemos la ARN polimerasa, va a abrir donde la ARN polimerasa abre la doble cadena en una parte en concreto, que es donde está ese promotor. Y es muy importante saber que la ARN polimerasa lee en un sentido de 3' a 5', de manera que empieza esto, sí, de 3' a 5', de manera que del lado de 3', como podemos ver aquí, se va a seguir moviendo hacia el 5', y como se mueve de esta manera, el primer nucleótido que va a colocar al darse este proceso de transcripción se pone en la parte, podemos de aquí, bueno, aquí está un poquito más, o sea, el primero se va a poner aquí, y si se fijan está en 5', o sea que la cadena que se va a formar va a ser de 5' hasta 3', aunque hayamos empezado en 3', pues la síntesis. Esto se da, o lo tenemos que tener muy en claro, que la ARN polimerasa pues se mueve de 3' a 5', y como son cadenas antiparalelas, o sea, las cadenas de ARN que se van formando, aquí es lo que les acabo de explicar, se generan de 5' a 3'. Lo primero que se ha formado está aquí en 5', y a manera que la ARN polimerasa va trabajando y formando la cadena de ARN, va colocando nucleótidos que van saliendo por acá, por esta parte.
déjame, aquí está el puntero. O sea, empieza aquí, se van a ir generando, poniendo los nucleótidos. O sea, se genera de 5', 3' y van saliendo. Y es importante saber que los nucleótidos que se van formando son ribonucleótidos trifosfato. Tenemos que tener en cuenta que no son desoxirribonucleótidos. Los primeros, o sea, los ribonucleótidos son para sintetizar ARN y los desoxirribonucleótidos son son los que se presentan en el proceso, por ejemplo, de replicación para la síntesis del ADN. Si bien pues estos ribonucleótidos trifosfatos están unidos a ácidos fosfóricos, y para que estos se unan a la cadena de ARN que se va a ir formando, estos deben de tener 3 ácidos fosfóricos que están unidos a estos. Por eso, o sea, aquí tenemos el ATP, el GTP, CTP y UTP. Por ejemplo, podemos decir que aquí, antes de conectar, permítanme, están unidos unidos 3 ácidos, de manera en la que dentro de la ARN polimerasa lo que pasa es que los ácidos van a perder 2 de esos ácidos fosfóricos, y gracias al que queda se puede unir el nucleótido a la nueva cadena que tiene aquí delante. Aquí lo importante en esta reacción es que al momento de separarse de estos ácidos trifosfato, los 2 ácidos fosfóricos que se separan, van a reaccionar, y de esta manera esta reacción genera energía que permite que, una vez la cadena de RNA que se va formando, de aquí es importante, por eso es importante que tengamos ribonucleótidos trifosfato, porque pues les digo, es la manera en la que se proporciona la energía y se lleva a cabo la reacción que hace que se pueda llegar a unir los nucleótidos a la nueva cadena que vamos a formar de ARN. Mira, por ejemplo, si aquí tenemos una secuencia de ADN en sentido 3' a 5', con esta secuencia la cadena de ARN que se forma es en sentido 5' a 3', o sea, al revés, y podemos ver que la complementación de las bases la complementación de las bases será así. Permítame, aquí, o sea, de 3' a 5', o sea que si tenemos adenina será uracilo, si tenemos timina será adenina, si tenemos guanina será citosina, si será citosinas tendremos guanina, si tenemos pues otra citosina, guanina. Y importante recalcar que en la ARN no tenemos timinas y tenemos uracilo, así que pues la base complementaria de las adeninas sería el racilo. Recordemos pues, bueno, podemos decir que la fase de elongación es una en donde se va alargando o generando esta cadena de ARN. Igual aquí nomás para tener más de ejemplo, o sea, las uniones o los nucleótidos como se van uniendo teniendo en cuenta la cadena molde y las otras bases nitrogenadas que se van generando en la otra cadena. Y la tercera fase es la fase de terminación, que quiere decir que de una manera muy parecida, que es muy parecida a la iniciación, que se tiene que detectar una secuencia en un orden determinado que ordene que se va a terminar el proceso. Es decir, que pues ya no se va a fabricar el ARN, y esto sucede cuando se detecta una señal, una secuencia, la cual tiene ciertas características, y por ejemplo que son secuencias palindrómicas, que si leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y es lo mismo, o sea, se leen de igual manera, o sea, son las mismas bases nitrogenadas que vamos a tener de aquí para acá, de acá para acá.
Y otra característica que podemos observar es que las secuencias son ricas en guaninas y citosinas y que al final de estas secuencias terminan con muchas timinas. Y, así cuando la ARN polimerasa pues detecta estas secuencias, lo que pasará es que se genera como un bucle, le llamaban, en el ARN, o como que un enrollamiento, lo que podríamos decir que hace que se separe la ARN polimerasa del ADN, y cuando esto se separa pues se termina el proceso de transcripción. Es como que lo enrolla o cierra la cadena de ADN, y pues por ende sale la ARN polimerasa y se lleva a cabo el fin de este proceso. Pero hay otro punto todavía, que es la maduración. Y normalmente es un proceso que o sea, cuando salen los ARNs del proceso de transcripción, algunos necesitan madurarse para poder llevar a cabo sus funciones, pero normalmente el ARN mensajero no es necesario que madure. Este ya es óptimo, ya puede trabajar desde que es generado, y o sea, a partir de aquí pues ya puede ser llevado para que se lleve a cabo el proceso de traducción para generar proteínas. Pero estos otros ADNs que se les llama ARN de generación primario, como por ejemplo son el de pues, transcripción primaria, perdón, sí, el de transcripción primaria, como los ribosomales también, sí necesitan el proceso de maduración o como una transformación que va a ayudar a que puedan llevar a cabo su función. Pero pues en general lo que más se produce son estos de que son los ARN mensajeros, que pues no ocupan el proceso de maduración. Y pues así es como se lleva a cabo este proceso de transcripción en células procariotas. Hay muchos hay más cosas, o las diferencias se notan más en eucariotas, ya que hay ARNs diferentes que influyen en este proceso, que les va a explicar mi compañera, al igual que intervienen ciertas secuencias a los que conocemos como intrones y exones, que también se les explicará más adelante. Y como dato, pues aquí vemos que aquí se produce una sola cadena de ARN, a diferencia de la replicación en la que generamos una doble cadena. Y eso sería... bueno, aquí está la bibliografía que chequé. Y sería todo. Y muchas gracias por su atención. Ahora yo les voy a hablar sobre la transcripción en las células eucariotas. A diferencia con las bacterias que contienen un único tipo de RNA polimerasa, en las células eucariotas hay de 3 tipos, y en el caso de las plantas hay una cuarta. Las polimerasas son muy parecidas entre sí, pero como se puede ver en el cuadro, transcriben para diferentes tipos de genes. La RNA polimerasa 2 es la encargada de transcribir la mayoría de los genes, así que me voy a enfocar en explicar su funcionamiento. Aunque la RNA polimerasa 2 tiene muchas similitudes con la RNA polimerasa de las bacterias, que son todas estas áreas que se encuentran en verde, tiene dos diferencias que son muy importantes. Y la primera es que mientras la RNA polimerasa bacteriana solamente necesita una proteína adicional para realizar la transcripción, el factor sigma, las RNA polimerasas eucariotas requieren muchas otras proteínas, llamadas en conjunto factores generales de transcripción. La otra diferencia es que en las células eucariotas el DNA se encuentra empaquetado, cosa que en las células procariotas no. Entonces la RNA polimerasa debe actuar de diferente manera para poder llegar al DNA. Para comenzar el proceso de la transcripción, la RNA polimerasa requiere de varios factores generales de transcripción. El proceso de ensamblaje se inicia con la unión del factor general de transcripción, TFID, este que se encuentra aquí en verde,
a una corta secuencia de la doble hélice de DNA, que está compuesta principalmente por los nucleótidos timina y adenina, y por eso se le conoce comúnmente con el nombre de caja Tata, que es esta que se encuentra aquí. Esta se encuentra a unos 25 nucleótidos por delante del punto de inicio de la transcripción, como se puede ver. Y la subunidad que lo reconoce se le llama TBP, esta de aquí, o proteína de unión a la tata. Después a estos factores se va a unir otro factor que es el TFIIB, este que se encuentra en café. Esta unión va a provocar una gran distorsión en el DNA de la caja tata, lo que va a permitir que se puedan ensamblar otros factores y la RNA polimerasa 2, como se ve en esta parte de aquí. Al igual que la polimerasa bacteriana, esta va a permanecer sobre el promotor y va a sintetizar pequeñas cadenas de RNA, empezando la fase de elongación. Cuando inicia la fase de elongación, la mayoría de los factores generales de transcripción se liberan del DNA y quedan disponibles para iniciar otra ronda de transcripción con una nueva molécula de RNA polimerasa. Un paso clave en esta transición es la adición de grupos fosfatos a la cola de la RNA polimerasa, conocido como el CTD o dominio C-terminal, este que se encuentra en amarillo. Y aquí es donde se agregan los grupos fosfato. Se piensa que la fosforilación suministra la activación para la separación de la maquinaria transcripcional de los factores generales de la transcripción o del promotor del DNA, que aquí es donde ya esto se desprende. Luego se agregan otros factores que son el SII, el ELL y el PTEFD, estos que se encuentran aquí. Y estos son tres de los factores de elongación que se relacionan con la polimerasa cuando ésta se mueve a lo largo del DNA. Los mecanismos anteriormente mencionados fueron descubiertos a través de estudios en DNA purificado. Sin embargo, sabemos que el DNA en las células eucariotas se encuentra empaquetado, por lo que se requieren aún de más proteínas. Una de estas es llamada proteínas activadoras transcripcionales, que son estas de aquí, que se unen a secuencias específicas de DNA atrayendo a la RNA polimerasa 2 hacia el punto de inicio de la transcripción. También se requiere la presencia de un complejo proteico conocido como mediador, que permite que las proteínas activadoras se comuniquen correctamente con la polimerasa 2 y con los factores generales de transcripción. Por último, se requiere el reclutamiento local de enzimas modificadoras de la cromatina, incluyendo complejos remodeladores de la cromatina y enzimas que modifican histonas. Estas garantizan un mayor acceso al DNA presente en la cromatina y al hacerlo facilitan el ensamblaje de la maquinaria de inicio de la transcripción sobre el DNA. Una vez iniciada la transcripción, la RNA polimerasa se desplaza a lo largo de la molécula de DNA. Durante la elongación, las RNA polimerasas se asocian a una serie de factores de elongación, que son proteínas que disminuyen la probabilidad de que la RNA polimerasa se disocie antes de alcanzar el final de un gen. Las RNA polimerasas también tienen que interactuar con la estructura de la cromatina, ayudadas por complejos remodelantes de cromatina y estos son dependientes de ATP. Además, en las células eucariotas, la transcripción solo es el primer paso de una serie de varias etapas necesarias para producir un RNA mensajero. Otras etapas críticas son la modificación covalente de los extremos del RNA y la eliminación de las secuencias intrónicas durante un proceso llamado maduración por corte y empalme del RNA. Una' vez que la RNA polimerasa 2 ha sintetizado aproximadamente los primeros 25 nucleótidos del RNA, el extremo 5' de la nueva molécula de ADN se modifica mediante la adición de una caperuza o cap, que consiste en un nucleótido de guanina metilado.
Esto va a ayudar a la célula a distinguir los RNA mensajeros de otros tipos de RNA. Además, en el núcleo, la caperuza se une a un complejo proteico llamado complejo de unión a la caperuza, que ayuda al RNA a ser procesado correctamente y exportado. También tiene un papel importante en la traducción del RNA mensajero en el citosol. Los genes eucariotas están divididos en pequeños fragmentos de secuencias codificadoras llamadas exones, estos que están en rojo. Y estas están separadas por secuencias mucho más largas que no codifican para ninguna proteína, denominadas intrones. Por lo que la secuencia que realmente codifica un gen eucariota solo representa una pequeña fracción de la longitud total del gen. Tanto los intrones como los exones son transcritos a RNA, por lo que los intrones tienen que ser eliminados de la molécula de RNA mediante el proceso de maduración por corte y empalme del RNA, o también llamado RNA splicing. En cada reacción de maduración se va a eliminar un intrón mediante dos reacciones consecutivas de transferencia de un grupo fosforilo conocidas como transesterificaciones, y se van a unir dos exones. En el primer paso, como se puede observar en la imagen de aquí arriba, un nucleótido de adenina específico de la secuencia del intrón ataca el sitio 5' de maduración y corta el esqueleto de azúcar fosfato del RNA en este punto. El extremo 5' del intrón se une covalentemente al nucleótido de adenina. El extremo 3OH libre de la secuencia del exón, este de aquí, reacciona con el inicio del exón siguiente, que se encuentra aquí, de forma que ambos exones se unen y el intrón se libera en forma de lazo. Así, los dos exones quedan unidos, como se ve aquí, formando una secuencia codificadora continua, y el intrón liberado después pasa a ser degradado. La maquinaria que cataliza la maduración de este pre-RNA mensajero es compleja y consta de 5 moléculas adicionales de RNA y más de 200 proteínas, e hidroliza muchas moléculas de ATP en cada reacción de maduración. La maduración del RNA también ofrece una gran ventaja, y es que los transcritos de muchos genes pueden madurar de más de una forma, lo que permite que un mismo gen produzca un juego de proteínas diferentes. En la imagen de aquí abajo hay un ejemplo en la maduración alternativa del gen de la alfa-tropomiosina de una rata. El transcrito primario puede ser procesado de diversas maneras, dando lugar a distintos RNA mensajeros que se encuentran aquí, que a su vez estos van a originar proteínas diferentes. Cuando la RNA polimerasa 2 alcanza el final del gen, el extremo 3' del pre-RNA mensajero es modificado. En este proceso tienen una importancia destacada dos complejos proteicos, llamados SSTF, este que se encuentra aquí, o factor F estimulador de escisión, y el CPSF, o factor de especificidad de la escisión y la poliadenilación. Ambos complejos viajan con la cola de la RNA polimerasa y son transferidos al extremo 3' de una molécula de RNA cuando emerge la RNA polimerasa. Cuando el CSTF y el CPSF se unen a unas secuencias determinadas de nucleótidos de la molécula naciente de RNA, se les ensamblan otras proteínas adicionales que generarán el extremo 3' del RNA mensajero. Primero, el RNA es escindido. A continuación, una enzima llamada poly-A polimerasa, o PAP, que se encuentra aquí, añade de uno en uno aproximadamente 200 nucleótidos de adenina en el extremo 3'. Cuando el extremo 3' de una molécula de pre-RNA mensajero eucariota ha sido escindido, la RNA polimerasa 2 continúa transcribiendo.
en algunos casos varios centenares de nucleótidos. Pero la polimerasa rápidamente libera su presa sobre el DNA molde y la transcripción termina, obteniéndose finalmente la molécula de RNA mensajero. Como último paso de la transcripción, los RNA mensajeros deben de ser enviados desde el núcleo hacia el citoplasma, y esto es a través del complejo del poro nuclear. Por nuestra parte sería todo. Yo usé como referencias el libro de Alberts y el CARP, por si quieren profundizar algo más de lo que me hizo falta, o igual si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar. Muchas gracias.